Bueno amigos, hoy vamos a finalizar nuestros estudios en la primera epístola de Juan. Hemos disfrutado mucho al traerles estos estudios y confío que hayan sido de bendición para aquellos que estuvieron escuchándolos. En la primera epístola de Juan leemos 2 veces las siguientes palabras: cuando se manifieste. Será nuestro tema central, preste atención, cuando se manifieste. Las encontramos a estas palabras en el capítulo 2, versículo 28, y en el capítulo 3 y versículo 2. ¿Qué significan? Bueno, no hay margen para el error en cuanto a su interpretación. Se refiere a la venida del Señor Jesucristo por los suyos. Esta es la esperanza del cristiano, lo que esperamos. En este último estudio de Primera de Juan, entonces, vamos a considerar 3 versículos y 3 verdades relacionadas con el regreso de Cristo para llevarnos al cielo. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Él aparecerá en su venida. A eso se refiere al decir, se manifestará. Cuando el Señor venga, se va a hacer manifiesto, tal como dice la Escritura que el Salvador lo hará. Ahora, una persona puede engañarnos. Es posible ver a una persona y a la vez no verla. Ser manifestado implica ser revelado o mostrado con su verdadero carácter. Los 2 testigos o ángeles le dijeron a los discípulos en Hechos capítulo 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora en Primera de Juan 3:2 dice que le veremos tal como Él es. Vivimos en un mundo que pretende simular, hacernos creer cosas, y muchos de nosotros somos actores. Era costumbre de los actores romanos y griegos utilizar máscaras en la antigüedad, En el griego la palabra para actor es la palabra de la cual sale en nuestro término castellano hipócrita. Un simulador, uno que aparece disfrazado de otra forma y no sabemos quién es realmente. Esta persona utiliza una máscara, está producido. En este mundo diabólico, tanto hombres como mujeres se ponen el maquillaje a diario antes de presentarse en el escenario de la vida cotidiana. Es superficial, es como un camuflaje, y esto se aplica también tanto a lo físico como a lo moral. En un artículo de 4 páginas de una revista conocida apareció una promoción con la siguiente leyenda: la belleza exterior es un negocio millonario. Y luego decía, en la actualidad el rostro de una joven tal como se levantó en la mañana es rara vez revelado en público. Se trataba de un aviso publicitario de cosméticos. Eso es verdad en muchos casos, y muchos de nosotros debemos admitir que el corazón con el que nos levantamos en la mañana tampoco se muestra en público. Ahora, es posible que uno sea juzgado injustamente por otros. Sin embargo, escuche por favor, nuestra tarea es la de cerciorarnos de nuestra sinceridad y de que vamos a mostrarnos delante de los hombres de la misma manera que ante Dios. Al parecer Pablo fue mal juzgado en cuanto a su motivación por la cual escribió la primera epístola a los Corintios, ya que en la segunda epístola, en el capítulo 7 y versículo 12, él escribe así: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El gran apóstol sabía que la palabra inspirada que él escribió, en la cual él reprendía al pecado y pedía que se sacara de comunión de la asamblea de Corinto a ese ofensor, no tenía ninguna inclinación personal o parcialidad ni malas motivaciones. Pablo quería presentarse ante ellos tal como era ante los ojos de Dios. Permítame hacerle una pregunta, y me la hago a mí mismo. ¿Somos culpables de actuar? ¿Estamos simulando o pretendiendo estar alegres de ver a alguien? ¿Extendemos nuestros saludos cuando realmente no los sentimos? Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo,
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El verbo utilizado aquí es significativo. Cuando Cristo venga con sus santos para reinar en gloria, todo el mundo le verá en su deidad eterna. Lo leemos en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No solo se manifestará, sino que nosotros seremos manifestados también. ¿Se da cuenta? Pablo dijo que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en su venida, también nosotros seremos manifestados. En aquel día no quedaremos escondidos. Nuestra vida en Cristo, que ahora está encubierta a los incrédulos, será manifestada en aquel entonces. Juan nos dice que el mundo no nos conoce, pero Dios tiene un plan para manifestarnos en el tiempo venidero, en el cual va a dar a conocer las riquezas de su gracia y su bondad a través de Cristo. Entonces, cuando nuestro Señor venga en ese gran día para manifestarse al mundo, nuestra relación con Él también será manifiesta. Otras cosas también serán manifiestas en el tribunal de Cristo. Allí nos manifestaremos tal como somos. Hoy podemos ocultar muchas cosas. Podemos dar la apariencia de piedad, santidad, verdaderos y sinceros, y no serlo para nada. A veces somos tal como los actores del teatro. Muchos de nosotros somos hipócritas, pero en aquel día, cuando Cristo sea revelado como quien verdaderamente es, nosotros también seremos revelados tal como somos también. En otras palabras, al ser manifestados, seremos mostrados por lo que somos y el tribunal de Cristo va a revelar la verdad. Ahora bien, nosotros estamos seguros de que Cristo aparecerá. Ambos versículos contienen la frase, Él se manifestará. Cristo se presentó la primera vez para quitar el pecado del mundo a través de su sacrificio en la cruz. Según Hebreos 9:26. Esa fue la manifestación pasada de Cristo. Pero luego Hebreos 9:24 dice que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es la manifestación presente de Cristo. Pero luego leemos en Hebreos 9:28 que dice, aparecerá por segunda vez. Y esa es la manifestación que esperamos, algo futuro. Y observe, la esperanza del cristiano no es más que el Señor Jesús. Es denominada su venida en capítulo 2 y versículo 28. Literalmente su presencia. Cuando Cristo aparezca, será Jesús mismo. Cristo vendrá y todo ojo le verá. ¡Qué evento más sublime que será! Ese acontecimiento será público en su segunda venida a la tierra. En algún punto Él se manifestará a toda persona que haya vivido en la tierra. La manifestación de Cristo será tan universal que nada quedará encubierto de Él. Su aparición será tan visible como un relámpago, lo dice Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los soldados romanos que hirieron al Señor Jesús le verán. La Escritura dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, en Zacarías 12:10. No será objeto de admiración para aquellos que le odiaron, pero sí harán lamentación por él, tal como dice Apocalipsis 1:7. Al ver al Dios omnipotente van a clamar a las montañas y a las rocas para que les caigan encima y los escondan de su bendito rostro. En esos días los hombres van a buscar la muerte, pero ella huirá de ellos. Ahora, la presencia y la aparición de nuestro Señor no tendrán un efecto positivo para los incrédulos, sino para con los hijos de Dios, para los cuales será algo hermoso. Por favor, volvamos ahora a Primera de Juan. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él. Dado a que Cristo vendrá por su iglesia en primer lugar, los creyentes son exhortados a permanecer en Él, a continuar permaneciendo en Él, continuar nuestra perfecta comunión con Él. Dado a que no sabemos cuándo Él vendrá, esto nos lleva a permanecer en Él. Debemos permanecer sin quebrantar nuestra comunión con el Señor. Nosotros no sabemos cuándo regresará, por eso debemos vivir día a día en la expectativa de su venida. 3 veces en Primera de Juan se menciona que Dios permanece en el creyente.
Primero en el capítulo 3, versículo 24. Allí leemos: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero, ¿se da cuenta? Se nos dice que debemos permanecer en Él en el capítulo 2, versículo 28. Aquí simplemente se nos dice que tenemos que permanecer en comunión con Él, continuar con esa comunión sin fisuras, una buena relación con Él. En Él la vida comienza y continúa. La vida que lleva frutos es la vida que permanece en comunión. La vida de oración es la vida de permanencia, y ni bien permitimos que el pecado corte nuestra comunión con Dios, es ahí cuando nuestras vidas dejan de llevar fruto y pierden efectividad. Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Sabemos que Cristo vendrá para llevarnos con Él, pero ¿cómo se piensa que se sentirán aquellos que no estén en ese momento permaneciendo en Él? Este versículo nos da la respuesta. Dice: permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. La gracia nos conecta con Cristo, y si rehusamos quedarnos a donde está la gracia, no vamos a estar confiados, sino avergonzados en el día en que Él venga. ¿Se da cuenta? Inmediatamente después de que Cristo venga, vamos a tener que presentarnos en el tribunal de Cristo, a donde nos vamos a manifestar con nuestro verdadero carácter, tal como somos. Si no estamos en comunión con Él, no vamos a tener ningún ánimo para hablar cara a cara con Él, En conexión con esto me gusta recordar a Enoc. Cuando Enoc fue llevado al cielo, él estaba caminando con Dios, o sea, andaba en comunión con Dios, y de repente desapareció, se lo llevó Dios. Leemos Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc no estaba avergonzado cuando Dios se lo llevó. No hubo ningún silencio en ese momento, ya que él no tenía que arreglar cuentas pendientes ni prepararse para encontrarse con Dios. ¿Se da cuenta? Enoc estuvo caminando con Dios y estaba listo. Había entonces confianza y denuedo, libertad de expresión. Cada creyente conoce de la dulzura que envuelven esos momentos de intimidad frente al trono de la gracia, cuando venimos confiadamente ante Dios, tal como lo dice Hebreos 4:16. Tenemos ese bendito tiempo de oración en el cual podemos hablar con total libertad a nuestro Señor. ¿No anhela usted poder experimentar esto constantemente? Permanecer en Él, entonces, es la mejor preparación para el día en que Cristo venga a buscarnos. En Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, encontramos más preparaciones, ya que después de haber dicho que Él se manifestará, el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí el regreso del Señor es llamado la esperanza del creyente y se le adjunta pureza moral. Esta esperanza debe mantenernos con el deseo de estar libres de impurezas. La esperanza de ver a nuestro Señor tal como Él es debería despertar en nosotros el deseo y la determinación de ser tal como Él es. Desde ya, la esperanza del regreso del Señor es una esperanza purificadora que urge a cada creyente a ser purificado de cualquier inconsistencia y a resistir toda influencia mala. Cada creyente que conocí, que creyó en el regreso de Cristo y que pensaba seriamente en esto, también se preparó seriamente para ese día. La exhortación de Pablo en la bendita esperanza enfatiza la pureza allí en ese pasaje en Tito 2:11 al 13. Y dice así: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un incentivo a vivir en pureza y santidad. Es un incentivo a la paciencia en Santiago 5:7 al 8. Es un incentivo a las buenas obras y a la caridad a la luz de 1 Corintios 4:5. Un incentivo a ser considerado con otros en Filipenses 4:5.
Nada tiene un efecto más purificador que tener en mente la inminente venida del Señor. Cuando el corazón está ocupado pensando en ello, uno instantáneamente se aferra más a Cristo. Esa palabra esperanza es una palabra maravillosa en 1 de Juan 3. Esperanza siempre tiene que ver con el futuro. Nosotros no podemos esperar por algo que sucedió en el pasado o que ya tenemos ahora. La esperanza siempre se conecta con las cosas buenas que sabemos que son posibles en el futuro. La esperanza de los creyentes en el Nuevo Testamento es llamada una esperanza viva. Tiene su fundamento en el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. Y le digo más, en el Nuevo Testamento la esperanza siempre implica seguridad. No es un no lo tengo, ni un espero que sea así, o un tal vez, sino que sabemos lo que tenemos. Estamos seguros de ello. Saber con seguridad que el Señor viene me urge a prepararme para su venida. Ahora, tenga cuidado con malinterpretar sus palabras en 1 de Juan 3:3. El verdadero significado del versículo 3 es que cada persona tiene esa esperanza en Cristo, ya que Él se refiere a Cristo. ¿Entiende esto? ¿Está usted pensando cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es grande. Si nosotros malinterpretamos este versículo, nos va a llevar a pensar en nosotros mismos. La interpretación correcta nos va a llevar a poner nuestra mirada en Cristo. Ahora, Juan dice en el capítulo 3 y versículo 2 que seremos como Él es. Esto significa que tendremos un cuerpo como el suyo. Pablo escribió acerca de esta esperanza al decir en Filipenses capítulo 3, comenzando la lectura allí en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo presente es un cuerpo humillado por el pecado, por enfermedades y por la muerte también. Los cuerpos más fuertes y robustos de los hombres son, con el paso del tiempo, debilitados, arruinados, pero cuando Cristo venga por los suyos, nuestros cuerpos serán tal como el suyo. Nuestros cuerpos serán tal como el de Él. 1 Corintios 15:51 dice, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Seremos transformados y el plan divino de salvación para el hombre será completo y perfecto. El plan de Dios incluye nuestra justificación, el acto divino por el cual Él nos declaró justos al nosotros depositar nuestra fe en Cristo, pero también provee para nuestra santificación, lo cual es el acto divino por el cual Dios rompe el poder del pecado en sus hijos, haciendo posible que venzamos al pecado por medio de su naturaleza, morando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y confiamos que también Dios proveerá para nuestra glorificación, ese acto de Dios en el cual transformará este cuerpo humillado en un cuerpo glorificado, adaptado para el hogar celestial y la vida celestial. ¡Qué bendita esperanza! Le veremos tal como Él es, seremos tal como Él es. Nuestro cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo similar a la gloria del Señor. Gracias a Dios que seremos como Él es. Ese cuerpo de la resurrección es descrito por Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Obviamente no tenemos tiempo de meternos en ese tema ahora, pero es un hermoso estudio. Tal vez nos concentremos en ese tema en algún otro momento, pero el gran desafío ahora es estar listos para la venida de Cristo. Esta es la bendita esperanza de cada hijo de Dios. 1 de Juan 2:28 leemos, «Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados». Y luego leemos en 1 de Juan 3, desde el versículo 1 en adelante, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El creyente debe mantener la mirada en la bendita esperanza y en la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Queridos amigos, no se nos manda a que busquemos señales, se nos manda a esperar por nuestro Salvador. Vivir a la luz de su manifestación va a purificarnos y nos va a mantener enfocados en la labor que Dios nos manda a hacer. El tiempo se acaba, no sé cuánto tiempo más estaremos en esta tierra o cuánto falta para que el Señor venga. Más allá de cuánto tiempo sea, quiero estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Si espero hasta mañana, tal vez nunca termine. Que Dios nos ayude a vivir expectantes de su venida. Esta es la esperanza del creyente. Oh, mi querido amigo, vamos a orar para cerrar nuestros estudios en Primera de Juan. Padre, te agradecemos por este tiempo que pudimos emplear estudiando la epístola de Juan. Bendice estas verdades en nuestros corazones. Una vez más oramos por aquellos que no te conocen todavía, para que lleguen a conocer a Cristo. A los que te conocemos, danos ese enfoque que necesitamos, no en cosas efímeras, sino en la gloriosa esperanza del regreso de Cristo por nosotros. Que esto esté siempre presente en nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.